Y lo vamos a analizar a continuación junto a Andrés Segura, analista político en Colombia, a quien quiero dar la bienvenida. Andrés, bienvenido a DNews, te saluda César García Vélez desde Ecuador. Buenas tardes, César, y muy buenas tardes a toda la audiencia ecuatoriana. Bueno, pasando un poco la resaca de lo que fue esta primera crisis en Colombia, ¿cuáles son los primeros análisis que se vierten alrededor de lo que puede pasar en un gabinete de Petro que buscaba justamente unificar a varias tendencias políticas y que ahora comienzan a salir a la luz las diferencias que se pueden registrar? Sí, Petro inicia su gobierno intentando un juego de equilibrismo entre un grupo de políticos mucho más radicales hacia la izquierda, buscando un cambio mucho más profundo, pero al mismo tiempo mostrar un rostro moderado en el que se soportó en figuras muy fuertes de la política colombiana, como lo fue Alejandro Gaviria, el ministro de Educación, pero que tiene un pasado muy importante en el Ministerio de Salud, o un economista reconocido internacionalmente, incluso candidato al Banco Mundial, como lo es José Antonio Campo. Y en ese equilibrismo, que para muchos lo veían como algo muy difícil, Petro no logró esa cohesión, no logró jugar, y el catalizador de ello fue una reforma a la salud que quiere cambiar un modelo estable en Colombia que funciona con muchas dificultades y que de alguna manera rompió esa posibilidad. Y esta primera crisis ministerial, que para muchos se preveía porque no se confiaba por experiencias pasadas en las habilidades de Petro como coordinador de gobierno, empieza a mostrar ya empieza a ser la muestra de un desgaste del gobierno que aún no ha cumplido 8 meses. Bien, veíamos esas declaraciones en un programa de televisión del exministro Gaviria que prácticamente se convierte en algo anecdótico, vaticinando una situación tal cual lo había dicho. ¿Se conocía ya del comportamiento de Petro cuando fue alcalde de despojarse rápidamente de quienes piensan diferente a él? Sí, Petro durante la alcaldía en Bogotá tuvo varios inconvenientes, sobre todo con las figuras políticas que no lo seguían o que le decían que no. Incluso líderes políticos fuertes renunciaron en menos de un mes, como lo fue el ex candidato presidencial Antonio Navarro, que fue su superior en el M19. Entonces Alejandro Gaviria, que fue un casi contendor, fue un precandidato de centro en las elecciones pasadas de 2022 y que fue uno de los puntos que usó Petro para mostrarse moderado y ampliar su espectro de votantes, termina siendo eh, muy interesante y, como usted lo decía, viral en muchos escenarios mediáticos, porque mostraba realmente esa incapacidad de Petro que se está mostrando y que se vio con esto, siendo la misma figura Alejandro Gaviria el ícono, el hito para mostrar de los cambios ministeriales. Y ahí esa inestabilidad claramente tiene un reflejo en el resto de la percepción de lo que va a hacer hacia los próximos meses el gobierno, donde ya en ese equilibrio ya se está viendo hacia dónde va a girar el resto de políticas en una agenda muy ambiciosa que tiene para el próximo semestre. Bueno, en política hay que modular las energías. ¿Tú crees que se comete un error político por parte del gobierno de Petro al rápidamente, iniciando su gobierno, abrirse tantos frentes o un proyecto político tan ambicioso que de alguna forma termina siendo atropellado? Creo que tienes toda la razón en apuntar a ese detalle. Con el gobierno de Petro, pensando en los tiempos de la legislatura en Colombia, el Congreso es elegido cada 4 años y cambia totalmente en cada 4 años. Este primer año y medio termina siendo clave, porque es cuando las grandes reformas tienden a pasar y se puede utilizar el impulso inicial. El problema es que sí es una agenda bastante ambiciosa. Ahí se tiene calculado una reforma política que venía el semestre pasado, se presenta la agenda de salud, que es muy polémica y ha generado mucho debate en el país, pero posteriormente viene una propuesta de reforma laboral, una pensional, y hay otras reformas que pueden estar atosigando y que adicionalmente se complica, siendo este un año electoral para las regiones. Entonces, por decirlo coloquialmente, los congresistas están pensando en cómo ganar elecciones entre sus grupos políticos en las regiones, y eso hace el tiempo mucho más
más corto para las discusiones y hace mucho más, se vuelve mucho más costoso para el gobierno poder acceder a ellos y negociar con ellos, porque cualquier cosa impopular los congresistas lo van a asumir como algo que nos va a favorecer en las elecciones regionales. Ahora, Andrés, explícanos un poco qué piensas de los cambios, de quiénes ocuparon estos vacíos. ¿Son personajes representativos que podían afianzar a sectores que podrían sumar para las pretensiones políticas y de visión que tiene Petro, o definitivamente hay una herida que queda abierta que será muy difícil de subsanar? Queda una herida simbólica alrededor de la figura de Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, además de haber sido rector de la universidad más reconocida en estándares internacionales del país y ministro de Salud durante mucho tiempo, y es una figura mediática en las élites, esa me representaba la moderación, y ese marca un derrotero sobre hacia dónde se va a empezar a mirar el gobierno de Petro. Ese es un hito importante. En cambio, que se vuelve un elemento mucho más atractivo para el análisis político, pero menos atractivo en lo noticioso, es el cambio de las otras dos ministras, la de Cultura y la de Deporte. En deporte estaba María Isabel Urrutia, que para Colombia es la primera medalla de oro que se han obtenido en unos Juegos Olímpicos, una mujer que hacía levantamiento de pesas y con un impacto muy fuerte en la región pacífica. Estaba empezando su gestión, no representaba directamente a ningún grupo político, pero era un hito importante. Y en cultura era una directora de teatro con una trayectoria muy fuerte en el teatro, pero cero experiencia en la política, que era muy cercana al grupo político de Petro, y son las dos personas que salen, incluso con algo de polémica por la forma. En Colombia hay un debate al respecto, pero el punto importante es cómo quiénes van a llegar. Hasta el momento quedaron dos personas que eran los viceministros, no se sabe si van a ser encargados o no, pero lo que uno podría pensar es que son cargos que los temas de educación y salud, deporte y cultura no siempre están en el centro del debate. Podrían ser escenarios que pueda usar Petro para negociar con los partidos políticos tradicionales posteriormente y eso ayudarle en el tránsito en el Congreso. Entonces es muy interesante ver qué va a pasar en las próximas semanas en cómo van a jugar esos nuevos ministerios, porque las figuras que quedaron son figuras no nada destacadas que venían de la misma burocracia de los ministerios. Claro. Y ahora, si hablamos de la estrategia política, uno le llama la atención el cometimiento de ciertas ingenuidades. Por ejemplo, lo que tú decías, las formas. ¿Por qué no llamar, preparar a las ministras, señalar o argumentar conjuntamente la razón para poder reemplazarlas? ¿Consideras que esto fue un error de la personalidad del presidente o existe un mal asesoramiento alrededor de él? Creo que revisando la historia política de Petro es un error constante en él. La información que se tiene en los espacios donde él ha sido líder, y principalmente en la alcaldía de Bogotá, es que en el día a día Petro es una persona muy aislada de su gobierno. No tiene una interlocución. Incluso en Colombia la secretaria privada ha empezado a tener una figura muy llamativa, porque es la que termina lanzando esos mensajes a sus ministros, y eso muestra un poco esa falta de comunicación, que incluso uno podría llegar a pensar que es una de las causas de los errores de coordinación que existen en el gobierno. Entonces, tal como lo dices tú, lo planteabas, la personalidad de Petro puede estar jugando una mala pasada de tomar una decisión a la carrera en un momento crítico frente a un documento que se filtró, y en esas decisiones no se tuvo la precaución de hacer un manejo mucho más elegante con estas ministras, que al final terminaron mostrando unas maneras que no fueron las más decentes para informarles sobre su destitución. Gracias, Andrés Segura, por este interesante análisis alrededor de esta primera crisis que sufre el gabinete del presidente Petro. Muy gentil, buenas tardes. Muchas gracias a ti, César, y a toda la audiencia de Ecuador.